Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Ana, Gabriel, Jesús, ¿qué tal estáis? Bien, Encantado, encantado. encantada. Encantadísimo. Bueno, Ana es el primer día que se pasa por el canal. A Gabriel y a Jesús ya tengo el gusto de conocerlos. Ana Salazar es politóloga. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir tu primera vez al canal. Gracias a ustedes, la verdad es que tenía ganas desde que me lo planteaste, me hacía ilusión y espero que este ratito, bueno, lo disfrutemos todos y todas, ¿no? Eso es. Vamos a hablar de Francia, que es el tema de las últimas horas que está hablando todo el mundo. Y bueno, al final que quería escucharte a ti primero, voy a hablar por orden de conexión que ha sido. ¿Qué te pareció un poco las elecciones? ¿Ha supuesto una sorpresa? También el cordón sanitario que le pusieron a Le Pen. Cuéntame un poco cómo lo has visto y qué análisis haces de lo acontecido. Bueno, a mí me parece que la estrategia que han llevado a cabo los diferentes partidos para poner ese cordón sanitario, bueno, ha dado resultados, ¿no? Los números finales después de la segunda vuelta están ahí. Me parece también que es una estrategia que se puede aplicar muy bien en estos sistemas de segunda vuelta y sí escucho a algunas voces aquí en España diciendo que bueno, pues que tendríamos que aprender, ¿no? Algunas voces en la izquierda diciendo que tendríamos que aprender como país a establecer también este tipo de cuestiones, pero sí me gustaría recalcar que nuestro sistema político o nuestro sistema electoral no aplica tan fácilmente este tipo de cuestiones, ¿no? Que en Francia pues se ha llevado a cabo bien, bien quiero decir, porque ha sido el objetivo que estaba marcado de diferentes partidos o diferentes coaliciones para llegar a conseguir ese cordón sanitario. Finalmente ha salido bien. Para mí, me vais a perdonar, antes en el off the record decíamos que no había sido ninguna sorpresa. Bueno, para mí hasta el último momento yo sí tenía albergado bastantes dudas de que la historia funcionase bien o no. Y ahora, una vez que estamos ya en este escenario, la pregunta que tenemos sobre la mesa es qué va a pasar con el gobierno francés, ¿no? ¿Qué va a pasar con el primer ministro, con Gabriel Attal, que presentó su dimisión? Macron no lo ha aceptado. Y, bueno, cómo se va a conformar en caso de que se haga un nuevo gobierno de cohabitación, si van a ser capaces los diferentes partidos políticos y coaliciones de llegar a un punto de encuentro. Y todo eso tendremos que ir viéndolo con tiempo. La situación no es sencilla, en ninguno de los casos me parece sencilla. No sé qué opinará Gabriel sobre el tema. Bueno, sencilla, vamos, sencilla tiene nada, entre nada y menos. A ver, tú decías que el cordón sanitario bueno, ha tenido cierto éxito. Dependiendo de lo que entendamos por éxito, es decir, vamos a ver, Francia, lo hablábamos creo en la anterior conexión que hicimos hace un par de meses, Alberto lo sabe, en la política francesa desde hace 20 años, 25 más o menos, es una pelea entre algún Le Pen, Jean-Marie padre, Marine hija y todos los demás compañeros mártires, si me permitís, de eso que ahora se llama Regrupamiento Nacional, antes Frente Nacional, y alguien de, digamos, la Alianza Republicana, que es en definitiva todos contra Le Pen. Claro, eso, si lo mides el éxito por el hecho de que Le Pen no llegue, pues es un éxito. Pero si el éxito lo matizas diciendo, claro, es que desde hace 20, 25 años Francia no tiene una política sana en el sentido de que la coalición negativa, por su propia naturaleza, es negativa para el país porque no permite contrastar el gobierno y la oposición, porque seamos honestos, es decir, ahora a Macron le ha salido bien la jugada, pero Macron tiene que conformar un gobierno en un escenario en el que lo que han triunfado son los dos extremos. En la primera vuelta triunfó el extremo derecho o la extrema derecha y ahora ha triunfado la extrema izquierda. Y entre medias, sí, Macron ha conseguido una segunda plaza, pero es el jamón york del sándwich. Y sobre esa base, sobre la base de que él tiene un poder institucional tremendo como presidente de segundo mandato, va a tener que conformar un gobierno, pero ¿qué gobierno? El gobierno que quiere elevar el gasto público en 250.000 millones más para una economía que tiene 110% de deuda pública y un 8,6% que cerró 2023 de déficit, con un programa que básicamente es retrotraerse o anular
el retraso en la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, cosa que Europa no se lo permitiría, o va a hacer, o va a hacer Macron, o va a decirle a tal, bueno, quédate un ratito más, para entendernos. Yo creo que se abren muchísimas incógnitas. En términos políticos, a mí me parece que lo que ha pasado es un espejismo dentro del inmenso espejismo en el que vive Francia desde hace 20 o 25 años. A ver, yo creo que el ascenso de la ultraderecha en Europa y particularmente en Francia, una Francia que está teniendo serios problemas de integración de segundas y terceras generaciones de inmigrantes que que tienen doble nacionalidad todos, claro, pues son franceses de pura cepa, como la rubia Marine Le Pen. Esos problemas no han desaparecido hoy, ¿eh? O sea, los 12 millones de votantes de Marine Le Pen en la primera vuelta, los 10 millones ayer de Jordan Bardella, siguen estando ahí y siguen demandando exactamente lo mismo. Y de alguna u otra manera, el gobierno que se forme no podrá ignorarlo porque interpela a algo que en democracia es muy complicado, que es la seguridad. La seguridad en las calles. Quiero decir, a mí me parece que el escenario que se abre es, uno, por enésima vez, la Francia republicana ha demostrado que tiene músculo. Y la participación así lo demuestra, una participación más alta en 43 años. Pero no deja de ser, a mi juicio, Ana, una situación excepcional y que la política francesa lleva 25 años en esa excepcionalidad, porque todo es alguien contra un Le Pen o contra un Bardella. Y eso en sí mismo es negativo. Si, no sé, si hiciéramos una traspolación, que yo creo que es muy complicado, ¿eh? Porque los sistemas políticos son completamente diferentes, la naturaleza de las elecciones en España y en Francia son diferentes, la forma de hacer de los franceses y los españoles es completamente diferente y la cultura política es completamente diferente. Pero si pudiéramos hacer una transposición, una traslación, es como si aquí, ¿qué te diría yo? Albert Rivera, suponer, con 70 escaños, pues tiene que formar gobierno con un Podemos de 60 y un Vox con otros 70. Y dices, bueno, pues a ver cómo lo haces. ¿Y qué gobierno puedes formar y qué política está aprueban las Cortes, ¿no? En este caso, la Asamblea Legislativa Francesa. Bueno, y no me quiero extender más porque ahí está Jesús y le toca hablar. La verdad es que te estoy escuchando con mucha atención lo que estáis diciendo y de hecho he tomado muchas notas, pero que estamos viendo que la victoria del Frente Popular se debe primero a la movilización y al llamado voto estratégico que Ana nos ha contado y demás. De hecho, el voto estratégico ya se practicó en Rusia, en la Rusia de Putin, con Navalny y el Partido Comunista Francés en su momento, que intentaron presentarle batalla al partido de Putin, consiguiendo un crecimiento del Partido Comunista Francés y de algunos candidatos de Navalny, de su partido, pero no consiguiendo desbancarlo, porque el problema del voto estratégico a veces hay que hacerlo desde posiciones de poder, como en este caso desde Macron, con el apoyo del Frente Popular. Si lo haces desde posiciones de no poder, pues lo que te vas a encontrar es la situación que se encontró Navalny en su momento. Así que bien usado esa estrategia en el momento adecuado. Macron sobrevive contra todo pronóstico. Todo el mundo decía que no iba a sobrevivir, que estaba ya amortizado, pero los resultados que ha sacado en base a ese voto estratégico, al fin y al cabo es voto prestado también de la izquierda, pero bueno, Macron siempre en ese sentido ha estado jugando a esa ambigüedad estratégica de te capto votos moderados de un lado y de otro y voy congregando a mis fieles para generar una mayoría, tanto a nivel legislativo como para mostrarme como el único poder legítimo contra la extrema derecha y capaz de aunar a un lado y a otro. Eso en las presidenciales se ve muy bien. Pero bueno, y Le Pen, que por cierto, yo siempre he dicho que hay una cosa que ha dicho Gravier que es muy interesante, que durante 20 años todo ha sido una lucha contra Le Pen, pero es que el candidato que tenía ahora Le Pen no se llamaba Le Pen, pero era el novio de la sobrina de Le Pen. Es decir, estamos viendo como el partido reagrupamiento, más que el partido reagrupamiento, podríamos llamarlo reagrupamiento familiar de los Le Pen, porque siempre
están relacionados la familia en sus entidades políticas. Y por cierto, que esto también me lleva a un pensamiento, un partido que no se basa en la meritocracia, se basa en los lazos de consanguinidad y los lazos de familia, es un partido mafia, y los partidos mafia son propensos a robar. Así que si algún día el reagrupamiento llega al poder, veremos situaciones similares a las que se vieron en Cataluña con los Puyol. Así que franceses, un poquito más de visión y mirar lo que pasó en el sur, más que a ver si empezamos a analizar un poquito las cosas. Y también Bardella, también estamos viendo de que tiene un elemento bastante llamativo el primer ministro, bueno, el candidato a primer ministro, 28 años, desde los 17 en política, no ha hecho nada en otra cosa, un político profesional, sobrino de Le Pen, entonces no sé qué significaba. Y su abuelo era inmigrante magrebí musulmán, entonces no tiene ni medio sentido cómo se estaba presentando, que por cierto lo ocultó, y no entiendo cómo los medios de comunicación, cómo la derecha republicana, gaullista, que se negaba a llegar a un acuerdo con estos herederos de Petain, pues no le dijeron esto, eres un hipócrita. No han tenido las narices suficientes de llevarlo y meterle caña. Pero bueno, en fin, después nos preguntamos por qué. También hay otro de los grandes, en estos tiempos hemos estado viendo algunos bulos interesantes. Bueno, bulos, intentos de construcción de partidos aquí en España, por ejemplo, diciendo, no, es que el reagrupamiento ha sacado 10 millones de votos, no sé qué, no sé cuánto, y ha sacado menos escaños que el resto. Porque el sistema de doble vuelta, hay muchos candidatos en Francia, se retiraron y demás, y entonces se concentró el voto en esos candidatos, entonces es normal. Pero bueno, en fin, si no ganan los míos, hay tongo, dicen, pero si ganan los míos, ya no hay tongo. En fin, esa es la situación siempre de la extrema derecha. Y lo que puede pasar, y demás, que yo creo que es lo interesante, ya hemos analizado todo lo que ha pasado y ahora vamos a analizar lo que puede pasar, que yo creo. El nuevo Frente Popular no es un partido cohesionado ni es una coalición cohesionada, es un matrimonio de convivencia de varios partidos, entre ellos el Partido Socialista Francés, que le interesa mostrar más fuerza y mostrarse más potente que la Francia insumisa. Por lo tanto, mi teoría es que el Partido Socialista Francés se va a salir de la coalición. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar que existen. Si se quedan en la coalición, estarían arrinconados por Mélenchon y la Francia insumisa y no mostrarían esa diferencia. Y esto para Macron es básicamente hablando, no sé si puedo decir palabrotas y demás, mejor No. se podría decir que es básicamente la fiesta máxima que se puede dar. ¿Por qué? Porque Macron tendría un partido, una coalición cohesionada ideológica en base al pegamento del poder de 150 con Partido Socialista Francés por un lado y los republicanos por otro. Daría unos 248, si alguien me puede corregir más o menos numeritos. Aún le faltaría 288, la mayoría es 288. La mayoría absoluta. Entonces necesitaría 40 y intentar convencer a Francia insumisa de que es la mejor opción, un gobierno de coalición moderado. Esa es una opción que se está barajando, yo creo, en el partido, en el liceo. Pues de ahí que hayan mantenido al actual primer ministro. ¿Que lo van a conseguir? No lo sé. Esa es la gran pregunta. Otra posibilidad es de que tengamos un primer ministro del ala del Partido Socialista y eso le permita justamente hacer exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, pero manteniéndose la coalición y arrinconando a Mélenchon. En fin, va a estar interesante y divertido. Y hemos evitado una bala de plata, como se suele decir. A estilo Matrix. Ana. O Gabriel. Sí, comentaba Gabriela antes que no sabía si era un éxito o no. Yo sí lo mido en claves de éxito electoral y en claves de éxito estratégico, pero sí es cierto que detrás de esa pregunta, Gabriel, y yo estoy de acuerdo contigo, en que hay una reflexión de calado y una reflexión de fondo. Es decir, ¿por qué Francia lleva esos 20 años enfrentando a un Le Pen contra alguien, ¿no? Contra un otro, ¿no? Porque siempre está el mismo villano, vamos a permitirme la expresión, siempre tenemos el mismo villano, la misma villana enfrente. ¿Por qué la gente lo vota? Es decir, la gente sabe perfectamente lo que está votando. Y la gente Pero vamos, sin ninguna duda.
Ninguna duda. Y la gente lo que está buscando son unas soluciones que los gobiernos franceses no han sido capaces de darle, o al menos el gobierno de Macron no ha sido capaz de darle. Es decir, de ahí el exitazo electoral que tuvo en primera vuelta. Y ojo, que aunque se haya frenado en este momento, pasa de 89 a 143. Claro. Es decir, que sigue siendo un resultado histórico y que esta guerra no acaba aquí. Y esto ya ellos lo saben perfectamente. Y tardarán a lo mejor 5 años más o 10 años más. Bueno, 5 no, porque no son presidenciales. Pero bueno, el tiempo que corresponda, ¿no? Que si no es en la siguiente legislatura, puede ser en la siguiente. Es decir, ellos van a ganar y ellos están trabajando en largo plazo. Sin embargo, la política que se está haciendo es una política de corto plazo. Por eso, en ese contexto del cortoplacismo, esto lo entendemos como un éxito. Se gana oxígeno y se sigue para adelante. Ahora bien, ¿cómo se van a solucionar todos estos problemas de convivencia que estabas poniendo encima de la mesa? Que me parecen, no solamente estoy de acuerdo con ellos, pero sino que además me parecen tremendamente importantes y tremendamente graves, ¿no? Como es el tema de la seguridad, como es el tema de la integración, como es el tema de la inmigración, como es el tema, todos esos temas, o los temas de las cuestiones económicas, que hace relativamente poco teníamos a los chalecos amarillos en la calle montando saraos, ¿no? Y quemando contenedores. Es decir, ¿cuáles son las soluciones que va a poner Macron con el gobierno que corresponda, bien sea el que tiene, bien sea uno nuevo, que podrá ser un socialista o no, como apunta Jesús, o podrá ser de otro tinte, pero sí es cierto que o la izquierda, o Macron pone unas soluciones sobre la mesa, o de los 143, esto no va a hacer más que crecer. Vamos a ver, Macron, yo, Ana, no sé. Yo creo que ha obtenido una victoria para él política que le va a permitir oxígeno estos 3 años que le quedan de segundo mandato que se va a su casa, ¿no? Ahora el futuro pinta, iba a decir, negro oscuro en el sentido siguiente. Es que lo ha logrado a base de hacer crecer los extremos. O sea, es él el que ha planteado la aclaración, lo planteó al día siguiente de las elecciones europeas, y esa aclaración ha pasado porque primero Francia entra en shock cuando ve que la extrema derecha gana la primera vuelta. Y ahora hay la otra parte de la Francia, o sea, la extrema derecha que ha entrado en shock viendo que Mélenchon puede ser quien dictamine sobre sus ahorros y sus impuestos. A ver, yo es que creo que es complicadísimo. Decía antes Jesús, van a poner un primer ministro socialista. Yo es que o sea, no lo sé, no lo sé. Yo pensaba anoche que eso puede ocurrir. A ver, lo que va a intentar Macron, sin ninguna duda, él ya ha dicho que no va a poner a Mélenchon, ni a nadie de su cuerda. Por supuesto, va a intentar aislar a los dos extremos. Lo que pasa es que yo creo que llega tarde. Porque 12 millones de votos, 10, pero bueno, los dos que no le han votado siguen pensando exactamente igual que piensa Marine Le Pen. Más los 5 o 6 millones, 7 que tiene Mélenchon, la Francia insumisa, son muchos millones de personas cabreadas en Francia, cada uno con sus razones, para un tipo atildado, liberal, moderno, hasta cierto punto snob, como es Macron, al cual odian ambas partes, y la coalición del no es una tentación. Cuando digo coalición, no digo que se vayan a liar Marine Le Pen y Mélenchon, no, si es que tampoco hace falta. La coalición del no, lo hemos visto muchas veces nosotros en la política española, es simplemente que dice este que me opongo. Y ya está. Y con que se opongan los dos a la subida de la edad de jubilación, con que le afeen que no se quede de la seguridad de las calles de París, y ya está liada. ¿Sabes? Es decir, yo es que creo que, o sea, Macron ha salvado la cara en base a crear una situación de ingobernabilidad que yo creo que se va a dar cuenta más pronto que tarde. Jesús. Pues tendrá que hacer frente. Nada. Pues hay que analizar en origen por qué justamente estos problemas de seguridad, por qué tienen Francia estos niveles de inmigración y por qué ha tenido estos problemas de integración. Lo que estamos viendo de inmigración básicamente son la llegada de gente que venía de las antiguas colonias francesas, del neocolonialismo francés, que llegaron a Francia y demás, y que los presidentes anteriores de la República y sus gobiernos, sean partidos socialistas o los republicanos gaullistas, que era en su momento, no me acuerdo, la Unión por la Democracia Francesa, si no recuerdo más, de Sarkozy, y muy atrás de otros candidatos y otros hombres fuertes de la derecha, no supieron gestionar. De hecho, esta falta de gestión también llevó justamente a un elemento que es
meter a la gente en guetos. Y esto generaron lo que la llamada no-go, zonas no libres. Pero también está interrelacionado con la pobreza, la incapacidad. Y esa pobreza lleva justamente, esa pobreza de aislamiento y de exclusión, lleva a que estos inmigrantes, estas personas ya de tercera generación, que son franceses auténticos, no se sientan franceses, no se sientan ciudadanos de la República. Y eso, para la República Francesa, que siempre ha basado su ideario en la integración del diferente bajo el concepto de ciudadanía, pues todo el mundo me dice, no, que la ciudadanía son derechos, no, la ciudadanía son derechos y obligaciones. Es decir, no solamente es hacer una ayuda, es aportar para que esa ayuda pueda existir, es decir, derechos y obligaciones. Entonces, eso quebró en su momento. Es un problema estructural. ¿Cómo solventamos eso? Pues la verdad yo creo que ni desde la derecha ni desde la izquierda lo saben realmente, porque es un problema tan estructural que tampoco se podría solucionar con soluciones simplistas como proponen, por ejemplo, la extrema derecha o la extrema izquierda. Posiblemente la solución tarde en 30 o 40 años en intentar reintegrar e intentar que estas personas tengan educación y se puedan reintegrar en el sistema republicano. Difícil, pero no imposible. También hay que tener en cuenta que yo tengo una teoría, que todo esto del crecimiento del Frente Nacional y ahora llamado reagrupamiento viene también de que desde la derecha gaullista se asimiló, se intentó taponar la fuga de voto que tenía, una creencia en parte equivocada, en base a asumir el discurso de reagrupamiento de esa derecha heredera de régimen de Vichy, porque realmente estamos viendo estas dos derechas que no se tragan. También hay tradición histórica de por qué no se tragan. Pero en este caso, Sarkozy en su momento, en 2008, 2009, si no recuerdo más, llegó a asimilar el propio discurso del lepenismo, diciendo que los inmigrantes rumanos, que eran ciudadanos europeos, gitanos, no podían estar en Francia, por ejemplo. Y lo llegó a expulsar. Y entonces eso en parte normalizó el discurso de Le Pen, porque si la derecha grande hace esto, significa que a lo mejor la derecha pequeña lleva razón y a lo mejor hay que votar a la derecha pequeña. Pero también existe una serie de problemas reales en las zonas muy obreras, que esto explica, por cierto, el crecimiento del reagrupamiento y el Frente Nacional en las zonas donde el Partido Comunista Francés y el Partido Socialista Francés eran mayoría, en las zonas obreras. Aunando estos dos pensamientos, asimilación del discurso por parte de la derecha y problemas reales, que lo hay, pues explica el crecimiento de reagrupamiento y demás. Pero yo creo que la manera de enfrentarlo es enfrentarlo dialécticamente sin ningún tipo de miedo y mostrando una diferencia. De hecho, los republicanos deberían mostrar esa gran diferencia, explicar los orígenes, por qué existen estas dos derechas, por qué existen y cómo se pueden enfrentar y gestionar los problemas. Incluso desde la derecha y también desde el centro se le puede decir, oye, esto de bajar la jubilación de los 62 a los 60 es inviable. A lo mejor no tenemos que estar parcheando el sistema, subiendo, a lo mejor lo que hay que reformarlo de base, como por ejemplo en su momento hizo Polonia o Suecia con los sistemas no nacionales, por ejemplo. Pero cómo está la derecha republicana y el centro macronista preparado para hacer un enfrentamiento dialéctico contra la extrema derecha, no simplemente y también desde la izquierda, no simplemente desde la visceralidad, sino desde la razón, desde el argumento, pero sin perder la emocionalidad. Es algo que yo creo que tienen que analizarlo y hacer autocrítica, porque si es la manera de vencer la extrema derecha en los extremos, usar la emoción pero con razón. Yo llamo centrismo emocional. Yo es que si me permitís, fíjate, Sí. yo es que me gusta analizar los problemas de fondo. O sea, a ver, ¿por qué desde hace 20 años hay un Le Pen que antes era absolutamente testimonial? Era un personaje casi un poco atrabiliario y folclórico, ¿no? Era el típico Pied Noir. Jean-Marie Le Pen padre era un señor que era un exmilitar colono en Argelia, que parecía sacado de una escena de Casablanca. O sea, así de claro. Y empezó, bueno, pues con un diputado en el 86, creo que fue, en las legislativas, tal, y empezó sacando el eurodiputado, no sé, y ahora es un fenómeno político, no él, evidentemente la hija ya se ha encargado de retirarlo porque decía unas cosas tremendas. Y probablemente Bardella acabará retirándola a ella porque probablemente lo que está contaminado
a la hora de un posible triunfo de la extrema derecha es el propio apellido Le Pen, ¿no? Es decir, yo tengo Exacto. dudas desde lo que ocurrió ayer de que Marine Le Pen pueda ganar las elecciones presidenciales de 2027. Pero el problema sigue estando ahí, Jesús. Es decir, el problema de Francia yo creo que no es ni siquiera un problema de extrema derecha, no. El problema de Francia es que es un Estructural. país, primero es un país chauvinista, cosa que nosotros no somos y el resto de Europa tampoco. Es un país que se creía la última Coca-Cola del desierto. En una Europa en la que no había globalización, que exportaba tecnología y conocimiento y una cultura de primer nivel, que no solo es el Louvre ni las Tullerías, pero bueno, también es el Louvre y las Tullerías, y ahora es un sitio en el que, hablando con varias personas que han estado y de las cuales me merecen todo el respeto, es un sitio al que no ir. O sea, pero no porque haya mucho inmigrante o poco inmigrante, no, porque hay un desorden conceptual terrible. Y frente a eso, cada uno lo metaboliza, cada francés lo metaboliza de una forma. Oye, aquí vivimos en la llegada de la nueva política, cuando los dos partidos, PSOE y PP, colapsan, casi al mismo tiempo que colapsa la monarquía del emérito, Juan Carlos I. La gente aquí mira, pues mira a un señor que se llama Pablo Iglesias, que capitaliza el movimiento 11M, perdón, 15M, capitaliza un Albert Rivera, que es el Macron nuestro, de aquella manera, un Macron de andar por casa, y capitaliza Vox en la parte más rural, más de las esencias, más de tal. Si es que no hay más explicación. Y en Francia está siendo más duro que en el resto de Europa. Yo creo que lo que pasa es que esto es políticamente muy incorrecto decirlo, pero que como estamos en un foro... a ver, la inmigración española no tiene nada que ver con la francesa, en términos culturales. Tú decías, Jesús, son excolonias suyas, pero son nacionales provenientes de excolonias suyas. Dice, ya, pero un colombiano es un español de Colombia. Yo tengo dudas que un maliense sea un francés de Mali. No sé si me explico. De Y hecho, eso también cuenta. Y de eso hecho también cuenta. llevas mucha razón porque en nuestra cultura, en nuestra tradición política, la Constitución de 1812 nos Claro, definíamos la España de las dos orillas. Es eso decir, es. extendíamos el derecho de ciudadanía, como Dios manda, a un lado y a otro. En Francia no, en Sí, Francia eran colonias auténticamente, eran claro, áreas de explotación de recursos eso donde es. si necesitaba mano de obra la metrópoli se llevaba gente. Así de Es simple. donde no existía la figura tan importante en nuestra historia y en la historia de América del criollo, no Correcto. existía, no existía el mestizaje, el blanco era blanco y el negro era negro. Solo hay que recordar las salvajadas que hizo el rey de los belgas, Leopoldo I, En allá Congo. por finales del 19 en el actual Congo belga, en Brazzaville, bueno, toda esa parte. Quiero decir, a ver, las cosas no ocurren porque sí. Entonces, esa gente espoleada por la falta de recursos y la falta de futuro para ellos y para sus hijos. Yo siempre recuerdo un viaje que hice siguiendo, yo antes, ahora ya no hago, pero antes seguía al presidente del gobierno, primero a Aznar, luego a Zapatero. Y con uno de los dos estuve en Mauritania. No me acuerdo con cuál de los, creo que con Zapatero. Yo hasta que no fui a Mauritania, yo decía, esta gente cómo se atreve, 3.000 kilómetros y tal. Hay que tener valor, porque oye, te dejas la vida y tal. Bueno, cuando vas a Mauritania, allí a Nuakchot, que se llama la capital, Nuakchot es en 2 chabolas de adobe y todo dunas, y no hay nada, y tormentas de arena, y en lo que llamaban hotel, en fin, vamos a dejarlo ahí, lo único relevante era un canal de televisión que había, que era la CNN, en el que tú veías que a 2.000 kilómetros al norte, nosotros, Bien pues poquito. teníamos la Feria de Abril, o los Sanfermín. Claro, es que... Y entonces la pregunta que te haces a la vuelta en el avión que yo me hacía, ya volviéndome esas 3 horas de avión, es, coño, no es porque se juega la vida, sino como no se la han jugado antes. Y esta es la historia. Y eso es algo que Europa, la Europa fortaleza, no va a poder combatir. Y Francia menos que ninguno, porque tiene en África, a diferencia de nosotros, que nosotros en África teníamos poca relevancia en términos colonial, tiene toda su relevancia colonial, para bien y para mal, en la extracción de recursos y en el tener que soportar las penalidades de la gente que sufre con ellos. Y yo creo que ellos están empezando a pagar eso, digo Francia, y hay una buena parte de su población que no lo acepta. Es decir, hay buena parte de la población francesa que cree que sigue viviendo en el estado de bienestar del año 82.
y que te puedes jubilar a los 60 años. Nosotros nos estamos jubilando en España a los 66. Yo soy baby boomer. Yo me voy a jubilar a los 66 o 67, depende. Cuando oigo que ellos están peleando por seguir jubilándose a los 60, una economía que es similar, bueno, un poco más arriba abajo, dices, a mí no me salen las cuentas. Entonces, hay gente que ayer ha votado eso. Y yo la pregunta que me hago es, ¿y Macron les va a dar la razón? Yo ya te digo que no. No. Y cuando no les dé la razón, ¿qué va a pasar? Es que esa es la historia. Esa es la Ana, historia. Ana, que hace rato que no te escucho. Sí, bueno, es que me estaba quedando embobada con la historia que nos estaba contando Gabriel, ¿no? Y cómo él la estaba aterrizando. Pero es cierto, la pregunta es esa, ¿qué va a pasar cuando Macron no ponga las soluciones encima de la mesa? Como lo lleva haciendo, ¿no? El no poner soluciones encima de la mesa, porque son problemas que yo creo, Gabriel, también que el tema de la inmigración no es un tema que un Estado lo pueda solucionar. No, claro, por supuesto. Es decir, que tienen que ser respuestas conjuntas, en nuestro Exacto. caso, pues respuestas orquestadas desde la Unión Europea, ¿no? Y ahí hay que poner a mucha gente de acuerdo y ver de qué manera se regula el tema de la inmigración. Pero ojo, que es que también hay otra cuestión que tú habías comentado, ¿no? Es decir, se pueden jubilar a los 60 años, no sé, en las cuentas. Oye, pues vamos a ver de qué manera cuadramos el círculo para que todo pueda funcionar, ¿no? Porque a lo mejor una cosa no viene bien para la otra y la otra no viene bien para una. Es decir, no, el fenómeno de la inmigración está ahí y tiene una solución muy difícil, pero hay que esforzarse por encontrarla, porque no podemos ponerle puertas al campo, no podemos mandar a la Armada. No, Quiero no, decir, no. Correcto. Bueno, eso es una barbaridad, sinceramente. No tiene ni medio Sí, sentido. y por decir un dato, ya se ha visto en los diferentes golpes de Estado en África que han dado juntas militares, cómo se están separando de Francia y del sentimiento francés. Eso se está viendo ahora mismo en África y también cómo están juntándose a Rusia también, en algunos de estos Mm. países donde ha habido golpes de Estado de juntas militares. Sí, estamos viendo de que Rusia, ya que no puede exportar armamento y su industria militar está totalmente deficitaria, lo que está exportando ahora es seguridad a través de los grupos de mercenarios tipo Wagner, la cosa nueva que no sé cómo se llama ahora y demás, como después del golpe de Estado que hubo en su momento, pues he perdido el nombre ya. Pero bueno, entendemos, grupos Wagner y similares, pues están ofreciendo ese tema de seguridad a cambio de la llamada influencia política y demás. Es decir, te doy seguridad en modo feudal a cambio de tener capacidades para llegar a contratos, extracción de recursos y demás. Eso lo está haciendo Rusia. De hecho, también lo está haciendo China de manera más eficiente todavía en base a la visión de yo te doy infraestructura y tú me permites extraer tus recursos y demás. Es un neocolonialismo de 2.0, pero se basa en el resentimiento de la mala gestión que ha tenido Europa, y no Europa, en este caso Francia, de sus antiguos espacios postcoloniales. Que se ha creído, como bien ha dicho Gravier, en esa visión chauvinista de que seguían siendo un imperio y seguían tratando a los africanos, a la parte de África francesa, como si fueran básicamente su patio trasero y sus súbditos, cuando son naciones de tú a tú y demás. Y lo que habría que haberla cuidado y haberles dado las posibilidades de desarrollo, que esas posibilidades de desarrollo hayan beneficiado irónicamente a Francia, porque no hayan tenido que recibir la recepción de inmigración tan grande, porque la gente diría, ¿para qué me voy ahí si tengo buena calidad de vida? Pero no, pasó lo contrario. Entonces, bueno, y hay una cosa que también se está haciendo mucho desde la Unión Europea, como bien ha dicho Ana, que básicamente se está intentando coordinar las políticas migratorias en base a la migración circular. El concepto de que yo consigo inmigrante con una serie de cualificaciones, se quedan aquí trabajando y después vuelven a su país en base a lo que han ganado y demás. Es una buena medida, de hecho Canadá en su momento lo estuvo haciendo, pero lógicamente tiene que ser coordinada por toda la Unión Europea. Si solo hace un país y otro país no lo hace o se hace de manera descoordinada, no va a funcionar. Y otro de los peligros que podemos tener, que ya lo hemos tenido, es el uso de ciertos países norteafricanos para conseguir ayudas y dinero, uso de la inmigración para que cada X tiempo te abro la puerta para que te entren no sé cuántos miles de inmigrantes y demás, la llamada guerra híbrida. De hecho, hay otro país que no es de África, que es de la parte oriental, Bielorrusia, que ha usado justamente este procedimiento de guerra híbrida contra Polonia, aprovechando esa fobia anti-inmigración que tiene, pero a la vez metiéndole presión demográfica. Entonces,
hay que saber también de que ciertos países van a usar el elemento migratorio como guerra híbrida. Y entonces es otro desafío que hemos tenido a nivel geopolítico y que tendremos que afrontarlo con valentía y determinación, pero también con inteligencia. Yo ¿Cómo? es No que tengo ni creo idea. que el problema, volviendo a Francia, ¿no? Es que el Sí, problema volviendo es a que Francia. estamos europeizando el debate, porque además es que es un debate nuestro también. Sí. Pero el problema que yo lo veo en Francia es, primero, el porcentaje de población inmigrante que hay ya de segundas, terceras, cuartas generaciones que no se sienten representados. No sé si os acordáis hace, yo creo que unos 10, 15 años, cuando estaba Sarkozy, cuando empezaron a pitar la marsellesa, que para ellos es tabú. Porque aquí Correcto. pitas el himno en el Santiago Bernabéu o en el Nou Camp, bueno, pues vale, pues forma parte un poco del folclore. Pero tú pitas la marsellesa y decía Sarkozy, bueno, de hecho, obligó a parar los partidos y no se, y hasta que no acababa el último silbido no se reanudaba el partido, porque se lo toman como muy, muy a pecho. El problema es que el debate que tienen ellos, tal y como yo lo veo, y tal y como me han demostrado a lo largo de, de estos 2 últimos fines de semana, sigue siendo muy de piel, muy visceral, muy emocional. Por un lado, los que quieren sacar a la Armée, la vieja Armée, para, iba a decir, cortar cabezas, el padre de Marine Le Pen y sus demás compañeros mártires, y luego hay una parte también de la izquierda que tiene una visión naif de esto, de papeles para todos. Yo creo que gestionar eso, gestionar ese estado de ánimo, en una sociedad que está viendo con unos problemas de inseguridad, me contaban 2 o 3 personas con las que he hablado las últimas 2 semanas, un poco, pues y que he cenado con ellos a colación de las elecciones y tal, me decían, oye, ya acabo de volver de Francia y tal, por tema de trabajo y aquello, ¿verdad? Pero dicen, no hace falta irse a Saint-Denis, ¿eh? O sea, en el centro de las Tullerías, o sea, la zona más turística, el París más imperial. No, está muy deteriorada la estructura social y digamos que la seguridad, o como quieras llamarlo, y eso, para una sociedad tan burguesa, que sigue siendo tan burguesa como la española, aunque se cree de la cuarta internacional, pues es complicado. Pues es que es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, yo creo que reaccionan un poco como han reaccionado estas 2 semanas que les hemos visto, porque ellos sí tienen una cosa que nosotros no tenemos, que es una cultura política que les permite quitar y poner gobiernos, pero como tú y yo nos cambiamos de camisa. Entonces, esto de ayer es un espejismo que va a durar lo que sepa durar Macron haciendo políticas en el alambre. Porque el problema es que Mira, nosotros tenemos muchos problemas en España, pero ha habido, después de 10 años de nueva política, si tú te fijas, Albert Rivera está en su casa, Pablo Iglesias está en la radio o en la tele, y el PSOE y el PP, los 2 grandes partidos que sí, con todos sus defectos y herederos de esa vieja transición y tal, ahí siguen. Es que en Francia ha desaparecido toda la Quinta República. El viejo Partido Socialista de Mitterrand, el viejo RPR de Chirac y demás, del gaullismo, eso ha desaparecido y ha sido sustituido, permitidme la comparación burda, por Podemos y por Abascal. Imaginaos ese debate en España. Imaginaos en el Congreso de los Diputados mañana, sesión de control, bueno, mañana no, el miércoles. Yo qué sé, Podemos con 75 diputados y Abascal con otros 75. Bueno, lo que sería aquello, incluso en términos de teatralidad política. Es complicado gestionar eso, ¿eh? De teatralidad que no nos falta ya, ¿eh? Que ya No, vamos, claro, claro. ya vamos Pero, oye, sobrados que de son 30, ¿eh? Que teatralidad. son 30 de 350. Bueno, sí, pero se ha exportado ese modelo. Yo creo que tiene mucho que ver con algo que lo estabais comentando ustedes 2 antes, ¿no? Y es el tema de la visceralidad, la emocionalidad. Decía Jesús, vamos a buscar el punto medio entre la racionalidad y la emoción. Gabriel, tú estabas comentando, ¿no? Esa explosión de emocionalidad. Pero es que el mood ahora mismo es pura y exclusivamente emocional. Sí, Entonces, claro. Sí. estamos todos a flor de piel, estamos viviendo, pero ya no solamente en Francia, en España también, ¿no? Lo estabas comentando antes. Vamos a escándalo por día. Sí. Es decir, y si un día no tenemos un escándalo, ya la cosa es como, hoy no ha pasado nada, hoy de qué hablamos, ¿no? Ya los temas se agotan, se sobreagotan, ¿no? Se explotan y se agotan. Y es que eso determina también esa falta de capacidad o esa incapacidad para ver las cosas en profundidad. Mira, yo leía me parece que fue en Le Figaro,
bueno, no sé quién se lo leí, que Sánchez era que nosotros cuando nos imaginábamos a los estrategas hablando de política y tal, siempre lo solíamos representar o nos imaginábamos esa imagen de dos señores o señoras jugando al ajedrez, ¿no? En una partida sesuda, reflexionada, con su estrategia y tal, ¿no? Pero que desde que había venido Pedro Sánchez aquí a España, no lo podemos extrapolar, pero yo creo que sí se puede extrapolar porque no es una cuestión de Sánchez, sino que es una cuestión del tiempo que estamos viviendo. La estrategia que se utiliza en política o que se aplica en política ya no es de ajedrez, es de baloncesto, es de cojo la pelota y la tiro. Y tengo que tener el balón y tirarlo, y no me dura el balón en la mano. Es decir, si el balón no me dura en la mano, difícilmente voy a solucionar problemas. Problemas como los que estabas diciendo antes, de que las terceras generaciones no se sientan francesas. Estabas comentando también el tema de que le pitaron a la marquesa. Yo no sé si ustedes soléis navegar por TikTok o por Instagram, si hacéis uso de esas redes sociales, pero a poco que escarbes, que el algoritmo te permita salirte de lo que es España, de nuestra frontera cibernética, y empiezan a salir vídeos de chavales y de chavales en institutos en Francia, negros de piel, diciendo, yo no soy francés, yo no me siento francés. Y son chavales y chavalas de hoy, de ahora, que a lo mejor el vídeo lo grabaron hace un mes. Es decir, lo veo todo tan líquido, tan volátil, tan explosivo, tan rápido, que hay veces que me abruma a la hora de poner a buscar soluciones, porque en el tiempo en el que tardas en describir el problema, ya el problema ha mutado, Correcto. por lo rápido que va. Pero yo, si me permites, Ana, el problema, y vamos a ir más allá, es que a esa respuesta de un chico de 16 años, negro, no negro, de la Manlí, que va al instituto y no se siente francés, él no se siente francés porque no se siente integrado en un sistema que no le da una solución de vida. Pero enfrente tienes a los seguidores de Jordan Bardella, en este caso de Le Pen, que dicen, los más jóvenes que van a otros institutos blancos y rubios y maravillosos, diciendo, tú no eres francés porque primero te hemos acogido y no has sabido comportarte como se esperaba de ti. Ese es el problema. Que el diálogo público no existe. No es un diálogo entre iguales, es un diálogo entre yo, que te he invitado a mi casa, y tú, que estás intentando hacer lo que te da la gana. Y eso siempre acaba a las 11 de la noche tú yéndote en un taxi. Esto es así. Desgraciadamente, ¿no? Estoy caricaturizando, pero acaba mal. Quiero decir que acaba mal. Eso no puede acabar bien. O reconvertimos la solución. Mira, Barbara Ladoux, que fue primer ministro, dijo anoche, Francia lo que necesita es un gobierno tranquilo y a medio largo plazo. Que el presidente pueda formar un gobierno tranquilo a medio largo plazo para solucionar los problemas reales del país. Y a partir de ahí, que el debate público y la conversación pública vaya por los derroteros que tiene que ir. Es decir, oye, ¿cómo podemos hacer para jubilarnos, si no a los 62, si no a los 60, a los 62, tal? Pero no un debate tremendista, que es el que quieren los extremos, que como bien sabéis, tienen, como decía un amigo mío con mucha gracia, tiene problemas para todas tus soluciones. El problema es que de las soluciones extremas es que son soluciones aparentemente fáciles a problemas que son complejísimos. O sea, Son soluciones, perdona, son soluciones es que no son soluciones, es propaganda política. Claro que es propaganda política. Homenaje en estado puro. O sea, sí, o sea, vamos a ver, la Armada, por principio, ni la española, ni la francesa, ni la estadounidense, puede dejar que nadie muera en alta mar. Efectivamente. Porque la ley del mar, establecida en las cartas marítimas y en el derecho internacional marítimo, establece que cuando tú ves a un náufrago o lo ves en un cayuco que está sin rumbo, tienes que recogerlo y llevarlo al primer puerto. Es decir, a Canarias. No a Brasil, no, a Canarias. Es que esta es la historia, es que no hay más, es que no hay debate. Entonces, yo el problema que le veo a esto es que estamos en debate de brocha gorda, un debate absolutamente contaminado por los intereses electorales más inmediatos y no le veo sinceramente no le veo una solución fácil. Ojo, porque sus principales actores, si el problema que hay de esto también yo creo es que antes un estadista cuando llegaba, estoy pensando en De Gaulle, estoy pensando en Mitterrand, estoy pensando, poner los nombres que queréis en España, que tampoco quiero, no estaba pensando en el próximo cuarto de hora, sino en qué diría de él la historia. Y yo creo que los que están ahora mandando en todos los ámbitos de la Moncloa y de fuera de la Moncloa están pensando en cómo va a titular al día siguiente fulanito.
Creo que esta es la historia, digo, en medios de comunicación. ¿Qué va a decir el país? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué va a decir la SER? ¿Qué va a decir la Sexta? ¿Qué va a decir? Y sobre eso elaboramos un guión, un relato mediático. Y el problema es que eso genera o sea, genera países sin rumbo, países que sobreviven al próximo cuarto de hora. Luego ya veremos, ¿no? Vamos a sobrevivir el cuarto de hora siguiente y dentro de media hora, eso es largo plazo. Y eso, en la política tradicional y los sistemas que tenemos nosotros en Europa, políticos, estaban diseñados no para el próximo cuarto de hora, para los próximos 10 años. Eso, pues es un choque que hace que el sistema acabe gripando, como hemos estado viendo estas 2 últimas semanas en Francia. Claro, yo creo que la dificultad principal está en imaginar cómo va a ser el mundo después de la revolución que estamos viviendo y la que no sé hasta qué punto somos conscientes de que la estamos viviendo. Ya. Sí, Ya. aparte que estamos también viviendo tanto la parte de la izquierda posmoderna y la derecha posmoderna, los extremos, básicamente, el concepto de la identidad frente al derecho de ciudadanía y demás. Claro. Estamos viendo que desde una parte de la izquierda segmentan la ciudadanía en función de las identidades de cada cual, sean nacionalidades o identidades de género y demás. Y desde la parte de la derecha, la identidad nacional frente a la identidad de los otros. Entonces, el concepto de ciudadanía, que siempre había sido un concepto donde estaban agrupados derechos y libertades de personas que formaban parte de la comunidad imaginada llamada, por ejemplo, España, Francia y demás, eso ha quebrado. Si le añadimos que también ha quebrado el contrato social y demás, y hay que reconfigurar y redefinir el contrato social, pero con el problema que tenemos básicamente de lo que yo llamo la información líquida, fomentada irónicamente por las redes sociales, sea TikTok o, por ejemplo, Twitter, Instagram, que a mí me encantan, pero lo rápido, lo instantáneo se está viendo que no te deja pensar. Y esto, por ejemplo, se ve en los propios medios de comunicación. Voy a hacer una pequeña crítica a los medios de comunicación. Cuando, por ejemplo, salen un titular y entonces los nuevos chicos de periodismo dicen, uy, tenemos que sacar titular rápidamente, no sé qué, no sé cuánto, sin contrastar. Y eso genera justamente informaciones no contrastada que provoca que se genere un titular y ese titular se convierta en un bulo o una información no bien contrastada. Entonces eso genera una confusión en la población y eso genera también desconfianza en los medios de comunicación tradicionales. Pero me puedo ir a otros temas también del tema de lo instantáneo y demás. No sé si habéis leído un libro que se llamaba Resistencia Humana de Julio Fuentes, un periodista, bueno, sí, uno de los periodistas que era un crack, que murió en la guerra de Afganistán, asesinado, en fin. Sí. Un hombre que era, para mí, yo creo que uno de los mejores, pues escribió una novelita, 2 novelitas que eran una trilogía de qué pasaría en la Unión Europea en el futuro, en que se acababa convirtiendo en un estado totalitario orwelliano. Pero si hay un elemento de que hay un tren de alta velocidad y uno de los policías antiterroristas piensa, se va allí y entonces dice, bueno, esto va muy rápido y no me deja pensar. Esa novela se escribió, por cierto, en el año 1999. Julio Fuentes, este gran hombre, este gran periodista, ya vio lo que era la instantaneidad, cómo justamente te impedía la reflexión y cómo te impedía justamente con esa metáfora del tren rápido que va de un sitio a otro y el policía dice eso. Entonces, hemos estado viendo el problema y pero la pregunta del millón, ¿cómo solventamos esto de la instantaneidad y demás? Pues la verdad es que tampoco lo sé, pero lo que sí sé es que hay que trabajar de que a veces hay que cerrar el ordenador, hay que cerrar las redes sociales y ponerte a reflexionar, estar tranquilo y leerte un libro, por ejemplo, y ya después ya te meto otra vez en la vorágine, pero hay que descansar mentalmente, que yo creo que ese es nuestro gran problema. Estamos sobresaturados de información y la sobresaturación cuando estamos muy saturados de información se genera ruido y la falta de ruido te puede llevar a un régimen chungo. Hay un viejo periodista maravilloso que es Miguel Ángel Aguilar, supongo que lo conocéis. Miguel Ángel Aguilar dice una cosa que es una verdad como un templo, y con esto acabo porque me tengo que ausentar. Y lo vamos a dejar ahí también, sí. Dice Miguel Ángel Aguilar, lo primero que falla en las inundaciones es el agua potable. Bueno, yo creo que estamos inundados de información, más que de información, de datos, porque sí, la información es criterio, es jerarquización y es toma de distancia y contexto. Estamos inundados de datos, mucho dato, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en las redes, en tal.
pero al final son muchos datos dirigidos no por una mano negra, por muchas manos negras, con intereses muy diversos, que no solo son Putin, que quieren orientar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir hacia un determinado sentido. Entonces, hay que hacer una apuesta por los medios de comunicación, cuanto más potentes mejor, cuanto más, no voy a decir clásicos, es que no es un tema de clásicos, es un tema de rigurosos, ¿no? Hay una vieja máxima en el periodismo que decimos con mucha sorna en términos de constitución negativa de lo que es ser periodista, que es no dejes que la realidad te estropee una buena noticia, ¿no? En plan de ironía. Bueno, es que eso se está dando mucho ahora. Antes lo teníamos como el epítome de lo que no debería ser. Bueno, pues ahora, digamos que parece que lo asumes y dices, bueno, esto es cosa de las redes sociales ya. El problema es que hay mucha gente que lee eso en redes sociales y se cree que es verdad. Ese es el problema. Y yo os Bueno, tengo que chicos, dejar, pero me vais a perdonar, me vais a perdonar. lo vamos a dejar aquí porque si no se va a alargar mucho también el vídeo, ¿vale? Oye, pues muchas Así gracias. que muchas gracias a los tres y espero volver a charlar otro ratito con vosotros, ¿vale? Un Muchas saludo. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. hijo.